Arrancamos. Dale. Hoy vamos a hablar de schwannoma de nervio facial y elegí el título El Gran Simulador porque creo que dentro de los schwannomas este es el que más variaciones tiene. También le podría haber puesto el hombre de las 1000 caras. Por lo que vamos a ver más adelante, creo que es el schwannoma menos frecuente, pero es el que más dolor de cabeza a veces nos da. Bueno, antes que nada, pensar que somos dos equipos, así que hay que agradecer a todos los miembros, los otorrinos, los neurocirujanos, y no están anotados, pero también a los residentes de FLENIC, que siempre están ahí, y que si no hiciéramos ese trabajo así, no tendríamos los resultados que tenemos. Yendo ya más profundo al tema del neurinoma, todos sabemos que es un tumor benigno. Esta variedad es poco frecuente, en general crece muy lentamente, forma el 1% de los tumores intratemporales y el 3% de todas las lesiones del ángulo ponto. Como todo schwannoma van a ser de la vaina de las células de Schwann. En general se presenta con muy poca sintomatología durante un tiempo bastante largo o sintomatología bastante intermitente. Puede comprometer a más de un segmento, como vamos a ver más adelante, y sobre todo lo que más se ve son extensiones a fosa media y a fosa posterior. Si hablamos del trayecto anatómico del facial, vemos en la primera diapositiva, está naciendo desde el tronco, fíjense, va ingresando en el CAI, y fíjense la relación, el facial por detrás y el coclear por delante. Fíjense en la imagen arriba también, el facial y el coclear. Acá tenemos una tomografía donde podemos ver el CAI, y la misma imagen, una rezo, donde se ve el paquete facioacústico, y obviamente podemos tener una lesión a este nivel. ¿Podríamos decir que es un schwannoma vestibular? Podríamos decir. Yendo a su segmento intrameatal, importante ver dentro del CAI la relación. Fíjense la proporción entre facial y coclear, estos son los vestibulares. ¿Sí? Si miramos un corte en resonancia, la imagen del fantasmita, el facial, el coclear y los vestibulares. Este es un preparado anatómico, fíjense, facial, coclear y los vestibulares, lo mismo acá. Y fíjense acá, tenemos una pequeña lesión hipointensa dentro del CAI. ¿Puede ser un schwannoma vestibular? Puede ser un schwannoma vestibular. Nos adentramos en su trayecto, ya salimos del primer segmento, llegamos al ganglio geniculado, donde va a cambiar su dirección para formar la segunda porción, ¿sí? Y podemos tener acá afección solo del ganglio, o de la primera y el ganglio, o de la primera, el ganglio y la segunda. Fíjense cómo en este corte de tomografía se puede ver ahí el ganglio, la primera y la segunda. Avísenme si voy muy rápido, porque suelo hablar muy rápido. No, está bien. En este preparado anatómico, fíjense, el coclear, el facial, el ganglio geniculado. Acá haría la segunda porción, y fíjense la relación con los canales semicirculares. ¿Sí? En un corte de resonancia, acá estaríamos viendo ya el ingreso al geniculado. Y obviamente podemos tener una lesión que afecte la primera, el geniculado, y acá parece que está empezando a tomar también la segunda. Dentro del oído medio, fíjense la relación, ¿sí?, del facial con el estribo, con toda la cadena ossicular. Acá se removió yunque y martillo para poder ver esta íntima relación que tiene con el estribo, ¿sí? Y a su vez, fíjense, en este corte acá removimos la membrana timpánica, no está la cadena ossicular, lo poco, acá queda el estribo. Fíjense la relación, el facial pasando por su cartucho, y por detrás los canales semicirculares, ¿sí? Esto mismo en cortes tomográficos, fíjense la relación, la segunda porción en relación a la cadena ossicular, martillo yunque, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver acá? Como una masa ocupante en el oído medio. ¿Puede ser otro tipo de lesión que no sea un schwannoma del facial? Puede ser, ¿sí? Habrá que haber otros estudios y otra clínica para determinar si es un schwannoma del facial, o es un colesteatoma, o es un globus, ¿sí? Y por último, en la tercera porción, ya saliendo del orificio estilomastoide, donde va a dar todas sus ramas terminales, fíjense,
En la tomografía, la tercera porción. En un corte anatómico, la tercera porción. Y fíjense cómo acá tenemos una erosión de un segmento de la mastoide, ¿sí? Esto puede ser un schwannoma facial, sí. También hay que descartar otras lesiones como un glomus. Acá en una resonancia lo vemos hipercaptante. Esto ya nos orienta que esto es un neurinoma, ¿sí? Pero una lesión en este segmento también puede ser un glomus o un hemangioma. Bueno, entonces para los diagnósticos vamos a necesitar en este caso el par radiológico. Por un lado, las imágenes tomográficas, no solo para darnos su ubicación, sino para ver ciertos puntos anatómicos y poder determinar el grado de extensión y afectación de las estructuras óseas. Fíjense acá, perdón, ahí está. Fíjense acá la relación de la cadena osicular con esta masa, que aparentemente también está en fosa media, ¿sí? Fíjense acá, esto es parte de la mastoide, acá no tengo techo, parecería que hay cierta división, no está muy claro, como que la masa continuara arriba, y fíjense la relación de la cóclea con esta lesión. Y la resonancia lo que nos va a permitir es diagnósticos diferenciales, ¿sí? Permitir que capte o no capte contraste, esta imagen nos va a orientar, sus características en T1 y en T2, si es un glomus vamos a tener la imagen de sal y pimienta, o sea, ya nos vamos a ir hacia otro lado. Fíjense en esta imagen, el desplazamiento de la línea media con aparentes áreas quísticas, ¿sí? Y fíjense acá, esta imagen, donde tenemos una imagen hipercaptante con invasión de fosa media. De acuerdo a su clasificación, de su topografía, hicieron una clasificación que va a depender de cuántos lugares afecta este tumor, que pueden ser intratemporales, exclusivos, o empezar a irradiarse. Intratemporal y fosa media. Intratemporal, fosa media, fosa posterior. Intratemporal va solo hacia atrás, fosa posterior. Fosa posterior exclusiva, y la última de todas sería la extratemporal, las lesiones parotídeas. Ahí nosotros ya no los vamos a ver, esos pacientes, pero hay que hacer diagnósticos diferencial con lesiones malignas de la parótida, ya lesiones a nivel glandular. Estas en general nosotros las vemos, son poco frecuentes, pero quizás no las cruzamos con ustedes. Fíjense, acá hay una imagen de masa ocupante, ¿sí? Que está en contacto con la cadena osicular hacia medial con cierta destrucción ósea, ¿sí? Esta es una afección de la segunda porción. Y en este corte, fíjense cómo tenemos una masa que también está destruyendo parcialmente la mastoide y estaría a nivel del estilomastoide. ¿Sí? Acá, fíjense, tenemos una lesión ocupante en la punta mastoide. Si hablamos de intratemporal e intracerebral, tenemos el componente que muchas veces aparece, esta masa en fosa media. ¿Sí? En algunos casos se va a sumar la fosa media y la fosa posterior. Fíjense el desplazamiento del cuarto ventrículo, lo que es la línea media de este paciente. Dentro de los casos que vio nuestro grupo, tenemos 23 pacientes con diagnóstico de schwannoma vestibular. Fíjense cómo, no podemos explicar por qué, pero hay un 74% de mujeres con esta patología, ¿sí? Relativamente jóvenes, porque la edad promedio es de 44 años, ¿sí? Algunos se presentan con hipoacusia, un 70%, un 54% presentó alguna manifestación facial, aunque puede ser bastante leve o pasar inadvertida. De estos pacientes, el 70% tuvieron una indicación quirúrgica, 6 pacientes se encuentran en control y un solo paciente se le indicó gamma knife. Miren que no me está contestando. Ahí va. Dentro de la presentación clínica dijimos que un 70% tiene hipoacusia. ¿De qué tipo pueden ser? Por un lado vamos a tener las hipoacusias conductivas cuando tengamos afección de la caja osicular, ¿sí? Como, no sé si pueden ver acá bien la imagen, fíjense el mango del martillo, acá tengo la transparencia de la membrana, y por detrás veo una masa, ¿sí? Que está ocupando la caja del oído medio. Probablemente este paciente presente una hipoacusia conductiva, porque lo que estoy afectando
es la cadena osicular. Y algunos van a presentar hipoacusia neurosensorial, en general por compresión adentro del conducto. El 54% presentó paresia facial. Muchas veces es progresiva, pero fíjense que hay un 20% de pacientes que tuvieron procesos transitorios. Puede presentarse como una parálisis de Bell, pero con algunas características especiales. Por un lado, es que sea progresiva, o sea, que vaya empeorando, no que se produzca de un momento al otro con recuperación. Pasan 6 meses y no hay evolución, o bien que esto sea subintrante. El paciente refiere que hace un par de años tuvo una parálisis de Bell, que no se diagnosticó sin ninguna imagen, le dieron un tratamiento, se esperaron 6 meses y recuperó. Nuevamente le vuelve a suceder, alguien pide una imagen y resulta que es un neurinoma facial que viene hace bastante dando algunos síntomas muy solapados e intermitentes. Un paciente presentó otodinia, dolor a nivel del oído, sobre todo si tiene una masa ocupante, ¿sí? A ella nos puede orientar que puede ser un neurinoma facial o puede ser cualquier otra lesión del oído medio, ¿sí? 2 pacientes presentaron síntomas de compresión, ¿sí? Sobre todo en los que tienen extensión a fosa media, fosa posterior, son los que quizás van a debutar con una clínica más bien de compresión neurológica y no tanto desde el punto de vista otorrinolaringológico. Bueno, esta tabla, que es una bomba de letras, ¿sí? La vamos a tratar de resumir rápidamente. Acá volcamos todos los pacientes. Y como yo digo que este es el hombre de las 1000 caras, fíjense cómo tenemos pacientes con todas las ubicaciones. Ganglio geniculado y CAI, ganglio geniculado y fosa media, y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos una gran variedad de presentaciones, pero miren, un 30% se ubicaban solo en el CAI y en fosa posterior, pero un 65% tenían afección de ganglio geniculado. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para estos pacientes? Por un lado nos tenemos que plantear el control del paciente. Si este paciente va a requerir un seguimiento, un wait and scan, como hacemos con los llanomas vestibulares, o requiere algún otro tipo de intervención. Como es un tumor de crecimiento lento, muchos de los trabajos, acá hay algunos del 2001, del 2015, del 2016, hablan de que, como dice ahí entre comillas en inglés, tratar de postergar o demorar la cirugía la mayor cantidad de tiempo posible. Por supuesto, siempre y cuando que no haya complicaciones asociadas. Estamos hablando de un tumor de crecimiento lento que va a tener manifestaciones faciales que van a iniciarse primero intermitentemente hasta que realmente presenten una parálisis facial, ameritan control, ¿sí? Y los pacientes a veces están muchísimos años en control. Hay trabajos donde tienen más del 50% de su población en control. Dentro de nuestro grupo lo que hacemos, los pacientes que presentan facial entre grado 1 y grado 3, los esperamos. Nos sentamos a esperarlos y los controlamos. De estos nosotros tenemos 6 pacientes en control, ¿sí? Acá tenemos la lista de pacientes y fíjense que cada uno tiene una ubicación diferente, ¿sí? Con funciones faciales también diferentes. ¿En quiénes pensamos en una opción quirúrgica? Uno cuando se plantea una opción quirúrgica, en general piensa que solo existe o la resección total o esperar a este paciente. Al ser un schwannoma facial, no siempre se puede apuntar a la resección total de la patología, porque lo que va a primar acá es la función del facial y la calidad de vida a largo plazo de este paciente. Entonces uno tiene que ir a abordar esto de acuerdo, es un poco homemade, hay que ir haciéndolo en cada paciente. Hay ciertas publicaciones donde hablan de resecciones parciales con buenos resultados, con seguimiento a largo plazo, ¿sí? Pero que existe la posibilidad que en estos pacientes que tengan resecciones parciales requieran una segunda reintervención. Eso también hay que hablarlo con el paciente, ¿sí? Pero la resección parcial existe, lo que hacemos es darle más lugar a este tumor para evitar los síntomas de compresión, ¿sí? Que el paciente siga con esa buena función del facial la mayor cantidad de tiempo posible.
¿sí? ¿En quién vamos a hablar de una resección total? Podemos hablar de una resección total en 1 o 2 tiempos, y dentro de eso nos vamos a dividir en si vamos a devolver la función del facial en ese mismo punto o lo vamos a hacer en diferido, ¿sí? ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta? Por un lado, la edad del paciente. No va a ser lo mismo un paciente de 28 años que uno de 65. Si bien los dos son jóvenes, tienen diferentes expectativas de vida y pueden querer diferentes cosas sobre la misma patología. ¿Qué función del facial va a tener este paciente? Hasta que no llegue a una función grado 3-4, no se le va a plantear la opción quirúrgica. Tiene que sentar a esperarlo, ¿sí? ¿Cómo es el estado general de salud? ¿Puede tolerar una cirugía de esta complejidad o no? ¿Dónde va a estar ubicado el tumor? ¿El tumor está dando sintomatología de compresión? ¿Es resecable en su totalidad? Y por supuesto, ¿qué quiere hacer el paciente con esto? ¿Sí? Porque la función del facial compromete mucho socialmente, ¿sí? Lo que dice la primera impresión es la que cuenta. La cara del paciente es la primera impresión que tiene con el otro. Un paciente puede perder la audición de un oído con una cirugía de schwannoma vestibular y tenemos ciertas opciones para que se sienta más cómodo. Incluso puede adaptarse a no oír de ese lado. Muchos pacientes están adaptados a esto. Pero tener una parálisis facial severa en una persona joven puede llevar hasta la pérdida de un trabajo. Entonces, esto es algo que uno tiene que hablar y mucho antes de tomar estas decisiones. Entonces, ¿en quién vamos a indicar la cirugía? Parálisis facial 3-4. Obviamente en aquellos pacientes donde tenemos síntomas de compresión, ahí ya no se va a discutir, porque ya estábamos hablando de que acá estamos poniendo en peligro la vida del paciente. Cirugía en un tiempo, si la lesión es intratemporal, podemos sacarla en un solo tiempo. Ahora, si ya tenemos una gran extensión, vamos a tener que ir en tiempos diferentes. Fíjense, de los 16 pacientes que tenemos operados, 7 se pudieron operar en un solo tiempo, ¿sí? Con injerto término-terminal del sural o del auricular posterior. Y 3 pacientes fueron en 2 tiempos con una anastomosis. Estos son todos nuestros pacientes, ¿sí? Fíjense qué variadas las edades, las ubicaciones, las vías de abordaje. Fíjense que tenemos combinadas por fosa media, por traslaberíntica, por retrosigmoidea. Casi ningún paciente es igual al otro. Lo mismo en las soluciones, fíjense, a algunos se les pudo hacer un injerto con sural, otros terminaron con una anastomosis, ¿sí? Y por último, la última carta que nos queda por jugarnos es el Gamma Knife. Tenemos un solo paciente en Gamma Knife, ¿sí? Hay algunas publicaciones sobre el Gamma Knife. Una de las más grandes es la de Masraca. Ellos hicieron todo una revisión estadística. Según ellos no hay ningún trabajo lo suficientemente serio y con peso para dar la seguridad de ser un paciente que puede usar Gamma Knife con tranquilidad. Ellos encontraron 45 casos que estarían bastante completos y armados, y de eso toman una conclusión. Fíjense, logran el control tumoral en el 93%. Mantienen una función del facial estable en el 67%. Pero el seguimiento es a muy corto plazo. Entonces la duda que queda picando es qué va a pasar dentro de 7 años con este paciente que hoy tiene 27 o 28. Yo ya le hice Gamma Knife y en general un paciente que está previamente irradiado y después ingresa a cirugía no es lo mismo que no haya habido ninguna agresión sobre la zona, ¿sí? Entonces, ¿en quién puedo pensar en ofrecerle esta opción? En pacientes que tienen un tumor que crece un poco, pero que tienen función facial normal, ¿sí? En pacientes, obviamente, que no puedan operarse por razones de salud general o pacientes que se nieguen a una cirugía. Y también nos va a servir para, en caso de que hayamos hecho una intervención quirúrgica, si quedó algún residuo tumoral pequeño, tratarlo directamente con Gamma Knife o en caso de recidivas. Pero todavía no hay ningún estudio pesado que hable de un seguimiento a largo plazo. La mayoría de los estudios publicados de manejo del facial hoy están en siéntese y espere, no haga nada, solamente controle, haga imágenes y ver si aparece algún otro síntoma.
el paradigma cambió a sentarse y esperar. Y con respecto a la reparación del facial, vamos a tener dos formas. La anastomosis término-terminal sería la mejor, la más linda, siempre que sea posible hacerla. Muchas veces se reseca un tumor que no es tan grande y nos deja dos cabos que son visibles y aproximables hasta cierta distancia. Uno puede ir a buscar un auricular posterior o un sural en el mismo evento quirúrgico para hacer la solución, ¿sí? Pero no siempre esto es posible. A veces uno de los cabos no está claro, el tumor fue muy grande, la distancia que queda es demasiada, entonces uno tiene que pensar ya en una reparación a un segundo plazo. Fíjense en la foto de abajo, esta es una anastomosis hipoglosofacial, está hecha por la técnica de Sawamura. Lo que se hace es el hipogloso, lo que se fragmenta y se convierte en una Y. Una rama continuará su función como hipogloso y la otra rama dará inervación al facial. ¿Sí? Esto lo hacen con el doctor Sokolowski. Siempre sabiendo que en las mejores manos y con la mejor técnica, el mejor resultado que puede llegar a obtener el paciente es un facial grado 3. Eso es lo mejor. Y eso es muy importante que el paciente entienda que esto es una reparación, no es un reemplazo, que va a quedar bastante aceptable, vamos a ver algunas fotos, pero que su facial va a ser evidente en algunos movimientos de la cara. Bien, bueno, vamos a ver, este caso 1, fíjense, muy joven, 27 años. Acá el tratamiento de este paciente fue quirúrgico y se hizo en 3 etapas diferentes. Teníamos un fragmento en fosa media, un fragmento en fosa posterior con un desplazamiento de la línea media. Lo primero en importancia a resolver en este caso es el componente de fosa posterior. Acá tenemos el preoperatorio y fíjense del otro lado el posoperatorio. Solamente se removió el componente de la fosa posterior. Esto fue en julio del 2014. Luego de esto se decidió en octubre realizar la anastomosis con un buen resultado y dejar el segmento de fosa media para un segundo tiempo quirúrgico, y fíjense acá se hace, fíjense lo que quedaba en fosa media, ya se hace la remoción de fosa media. Entonces, este era el pre, la lesión acá compartida, fíjense, fosa posterior, fosa media, este es el postquirúrgico con la huella quirúrgica, pero el paciente está libre de enfermedad, un paciente de 27 años. Esta es la cicatriz, y estas fotos están tomadas 3 años después de la anastomosis. Fíjense, quedó con un facial grado 3, bastante conforme. Este es Encina Norma, Lili había hablado de Encina, ¿sí? Encina tiene 42 años, en el 2010 se presenta con acúfeno, vértigo, manifestaciones faciales, tenía un hemiespasmo y un facial grado 2. Y fíjense la lesión que tenía en fosa media. Fíjense, en esta tomografía cómo se ve, hay erosión del hueso, hay compromiso de la caja del oído medio, fíjense la proximidad con la cadena osicular. Acá se realizó una resección, el abordaje fue por fosa media, o sea, esperen, ingresamos por acá. ¿Sí? Hoy estaba con un facial grado 3 y por ahora sigue en control. Esta es Ana, es una paciente joven. Ella, el motivo de consulta era una hipoacusia conductiva de oído izquierdo, o sea, el facial, nada, ¿sí? En el interrogatorio ella refiere que en algún momento tuvo una parálisis facial, pero le dijeron que era de Bell y que había quedado con una ligera secuela, ¿sí? Y nada más. En ese momento no se pidieron imágenes, y fíjense cómo en la tomografía vemos una masa que ocupa todo el oído medio, ¿sí? Acá es muy difícil lo poco que le quedó de la cadena, fíjense cómo ya salió del oído medio la lesión, ¿sí?
Pero como tiene un facial grado 2 y tiene 28 años, esta paciente se encuentra actualmente en control. Entonces, nuestro gran simulador nos propone el desafío de decir quién es quién en esta foto. ¿Quién es un schwannoma vestibular y quién es un schwannoma del facial? ¿Y quién lo sabe? Mandrake. ¿Sí? Entonces, el problema de este tumor es esto. Es este paciente que se sienta y uno cree en un 99% de las veces que esto es un schwannoma vestibular y no un schwannoma del facial. ¿Sí? Para eso estamos usando un estudio que se llama electroneuronografía. Este es un estudio que va a evaluar electrofisiológicamente el facial del paciente. Y lo que va a hacer es comparar el lado sano versus el lado donde tiene la lesión. ¿Sí? Va a emitir un gráfico y hace una cuenta donde nos dice el grado de afección neuronal. Entonces podemos tener un paciente asintomático, pero que en la electroneuronografía ya estamos viendo que hay una alteración en la conducción. Entonces, esto puede ser orientativo, no es exacto ni patognomónico. No toda alteración del electroneuronograma nos va a hablar de que sí o sí es un schwannoma vestibular, pero es una punta más para orientarnos en el diagnóstico. Fíjense, Estela, 54 años. Esta es la función del lado izquierdo. Normal. Función del lado derecho, una afección del 78% de las fibras. Pero tiene un tumor muy, muy pequeñito. Fíjense, es un grado 2 que empezó a crecer. Pero ya tenía una alteración del facial del grado 4. Auditivamente estaba bastante bien. Clase B significa que tiene la audición en promedio en 50 decibeles y entiende el 50% de las palabras, ¿sí? Es bastante aceptable. Pero uno se pregunta cómo puede ser que un tumor tan grande dé tanta alteración. Entonces, lo más probable es que esto sea un schwannoma del facial. Pero ojo, porque puede haber pacientes con esta imagen y que tengan un facial grado 2 o grado 1. Y ahí está el problema. Y puede suceder que uno llegue a cirugía, un paciente con un facial grado 1 o grado 2, con esta lesión que vino creciendo, nunca le pidió electroneurono porque no todos los servicios está estandarizado pedirlo, incluso en algunos servicios está discutido hasta qué punto puede tener relevancia esto en la cirugía del schwannoma, pero en el intraoperatorio va a aparecer esta imagen. Vamos a ver imagen de un par craneal antepuesto a la imagen tumoral. Esto sería al revés de la lógica. En general, cuando el neurocirujano hace el abordaje, lo primero que se encuentra es el tumor. En general no encuentra pares craneales. Empieza a buscarlos a medida va avanzando en su disección. Empieza a buscar el facial en algún punto en el que ya sacó una parte del tumor, porque a veces está tan comprimido que está tirado hacia atrás. Entonces, este sería nuestro primer semáforo de decir, guarda, ¿no será un neuri del facial? Porque piensen que si yo duermo una paciente, no hablo de Estela, hablo de un paciente X, con un facial grado 2, y le hablo de que tiene cierto riesgo su facial, pero como es un tumor pequeño y usamos monitor, nos va a ir muy bien, y si yo lo saco y es un neurinoma del facial, la paciente o lo resuelvo intraoperatoriamente con un injerto, o voy a tener que dar muchas explicaciones. Pero esto puede suceder. No hay nadie que no se le haya escapado alguna vez la presa, ¿sí? No hay cirujano que esté exento de esto. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un videito rápido como vengo con la hora. Vengo bien, no me van a echar todavía. Bueno, esta es la cirugía de Estela, ¿sí? Entonces habíamos hablado de la imagen de los pares craneales por delante, muchas veces estos estimulamos y es el facial. Y ahí está el tumor. Fíjense, ahí se está estimulando el tumor por detrás. Acá se realiza todo el fresado, ¿sí? Para poder hacer el vaciado, como se hace siempre, desde el conducto hacia el resto del ángulo, ¿sí? Esto es un medidor que usamos para ver la profundidad, para ver si hemos fresado lo suficiente, para que no quede ningún segmento dentro del conducto o en el fondo del conducto.
Las características son las de cualquier schwannoma, fíjense, gelatinoso. Ahí en el fondo se puede ver, esto blanquito, es el facial. Empieza en la resección, fíjense que es un tumor que aparentemente se despega fácil. Sacamos un segmento, queda el otro. Este que viene acá abajo es el facial. Seguimos con la remoción. Y acá es difícil de ver, pero cuando uno ve varias veces la cirugía, empieza a ver una imagen en Y. ¿Sí? Entonces, van removiendo lo que queda del tumor, ahí está. ¿Sí? Esta imagen en Y es lo que queda del facial. El facial se estiró, se acintó y va a tener esa imagen. ¿Sí? Terminamos de remover, no era un tumor muy grande. Fíjense, ahí quedó un segmento y acá quedó el otro. Entonces la distancia que yo tengo entre ambos cabos me permite hacer un injerto intraoperatorio usando Sural. Entonces yo puedo resolver en el mismo acto quirúrgico la patología original del paciente y ofrecerle una solución para su función facial. ¿Sí? Muy bien. Ahí se hace la sutura del Sural. ¿Sí? Bueno, y acá vemos en la resto postoperatoria, la paciente quedó, fíjense, el CAI queda más amplio, ¿sí? Por el trazado que se realiza, pero está vacío, no hay resto de tumor. Esta es Estela tirando besitos, sonrisa, con un facial grado 3. ¿Sí? Entonces, en este tipo de ubicación, nebrinoma del facial, electroneurono muy alterado. Demasiado alterado para el tamaño tumoral que tengo, más del 70%. Poca alteración auditiva, o quizás ninguna, ¿sí? Facial, fíjense, este es otro paciente, facial antepuesto a la lesión tumoral, ¿sí? Tampoco es un tumor muy grande, ¿sí? Entonces todo esto es un signo de alta sospecha de que nos estamos enfrentando a un nebrinoma del facial. Todos queremos llegar a quirófano sabiendo que esto es un nebrinoma del facial, pero puede no suceder, ¿sí? Entonces, ya termino, no los aburro más. ¿Es un tumor raro? Sí, pero existe. Entonces, tiene que estar en el diagnóstico con el paciente. Un 50% de los pacientes no van a tener clínica del facial. ¿Sí? Pero, si pedimos electroneurono, van a tener una gran alteración. ¿Sí? Y recordar que son el 4% los schwannomas del facial de las lesiones de fosa posterior. Entonces, tiene que estar en el bolillero. ¿Sí? Entonces, el tratamiento va a ser esto, personalizado. Todo, cómo está el paciente, cómo está el facial, hay otros síntomas asociados. Y por último, ¿qué quiere hacer el paciente con este tumor? Puede ser que vaya a control con facial normal o un facial hasta grado 3 y que no tenga ningún otro síntoma neurológico. Hoy esto es lo que más se está haciendo. Wait and scan. ¿Que requiere una cirugía? La va a requerir cuando sobre todo tengamos patología de compromiso endocraniano, que elegiremos un tiempo o 2 tiempos de acuerdo al grado de invasión, ¿sí? Cuántos segmentos, si es solo intratemporal, si es intratemporal e intracraniano, ¿sí? Y eventualmente cómo será su reconstrucción. Y por último, el Gamma Knife, sobre todo para pacientes con tumores con faciales normales que crecen, pacientes que no se pueden operar, restos quirúrgicos, ¿sí? O recidivas, y explicar que todos los resultados de la reconstrucción, lo mejor que se puede obtener es un grado 3, y que va a depender de qué tipo de reconstrucción se hizo, si es una término-terminal del sural, o es una anastomosis hipoglossofacial. Esto va a hablar del tiempo que tiene que esperar el paciente en ver este resultado. Entonces, ¿cuántos meses va a pasar el paciente viendo que esta reconstrucción no ha tenido ningún resultado? ¿Sí? Las primeras que van a dar señales son las término-terminales, porque están mucho más proximales al problema, y las que van a tardar casi un año van a ser las anastomosis hipoglossofaciales, por una cuestión de distancia en la transmisión. Esto es un juego en el que tenemos que jugar todos, jugar en equipo, como jugamos siempre, y bueno, ya no caer en las trampas del mago, ¿sí? Y eso fue todo. ¿Están despiertos?
Sí, Sí. bueno, muy bueno, excelente, muy claro. Yo te iba a hacer unas preguntas, pero bueno, las últimas diapositivas me lo has contestado. Por ejemplo, si querías dar algunos tips para los chicos, como para saber de antemano si uno puede saber si es un neurinoma del facial, porque uno la mayoría de las veces dice sí, es un neurinoma vestibular. Es que en general, si galopa, tiene cola y orejas, lo más probable es que sea un caballo y no una cebra. Ujú. Pero hay alguna cebra por ahí dando vuelta, entonces tenemos que empezar a ver si le encontramos alguna raya que nos oriente. Por eso esto del electroneurono, que por ahí los que no son otorrinos, es un estudio que por ahí no va ni viene. Incluso si leen, la House publicó que ellos hace muchos años evaluaron el electroneurono y para ellos no servía para absolutamente nada y no cambiaba para nada el pronóstico. Nosotros tenemos un estudio hecho, no tenemos el fundamento estadístico todavía para decir que esto es estadísticamente significativo, pero creo que es algo que si uno puede pedirlo y el paciente puede costearlo, porque a veces es un tema de costo, puede cambiar una decisión quirúrgica. Y creo que hay que tener muy en cuenta en el interrogatorio al paciente, preguntar si en algún momento no hubo una sintomatología del facial, aunque sea leve, desde un hormigueo, cualquier cosa sospechosa. A veces los pacientes no asocian esa parálisis facial que tuvieron con lo que tienen ahora. No siempre los pacientes asocian eso. Y si pasamos por alto que al examen físico hoy tiene un facial grado 1, quizás no lo preguntemos. Y ahí podemos caer en la tentación de creer que es un sanoma vestibular. Bárbaro, muchas gracias. Muy bueno, Sole. Me pareció muy buena la charla, muy clara. Por ahí para los residentes, les quería hacer un comentario. En ese tumor que mostraste de fosa media y que Sí, uno lo sacó por fosa media, como sí. evidentemente existe una erosión del hueso, les Verá, si explico a querés los que te lo residentes. ponga, No, bueno, no importa. Norma era. verá que la Este, buscamos a Norma. lo que uno hace cuando termina la cirugía, ya que falta hueso, sacamos la tabla interna de la plaqueta y pusimos la tabla interna tapando esa brecha de hueso, y arriba de esa brecha de hueso le pusimos aponeurosis para que contacte contra la dura. Es decir, hicimos como un nuevo techo óseo con tabla interna de la plaqueta. ¿Sí? Eso que quería explicar a los residentes. Yo quería hacer una pregunta clínica. En la neurofibromatosis tipo 2, a veces los pacientes tienen acústico y facial. ¿Han tenido algún paciente que tenga acústico pequeñito y facial muy grande y eso los haya confundido o es imposible de confundir? Pero vos hablás en una NF2, estás hablando. Claro, en una NF2, que por ahí tiene acústicos pequeñitos y tiene una lesión que parece un acústico grande de un lado y del otro lado chiquito, y que sea facial, que no sea acústico. Que los neurofibromatosis tipo 2 pueden tener las dos cosas. Pueden, no, una cosa no quita la otra, digamos, pero no nos tocó esa desgracia por ahora. No. Exacto. No. De todos los pacientes que recuerdo con neurofibromatosis, que son bastantes, ninguno ha tenido parálisis facial por un schwannoma, sino que han sido postquirúrgicos. Pero no, como síntoma. Claro, yo no he visto, pero en la literatura están descritos que pueden tener los dos. Entonces digo, bueno, por ahí, dependiendo del tamaño de uno y del otro, a veces confunde. Yo la verdad es que... Lo que pasa es que si están ubicados en el ángulo punto, no vas a poder saber. Hasta que no vaya a quirófano. Claro. Porque si no tiene una ubicación donde sea más característico, como en el geniculado o en la segunda porción, no vas a saber. Y con esto, algo que el paciente te refiere a manifestaciones faciales o algo, no vas a saber. Con este estudio que ustedes proponen para distinguir, ¿valdría la pena hacérselo a los que tienen neurofibromatosis tipo 2 y lesiones muy grandes, que a veces es difícil saber si es solo el acústico o además es el facial también? ¿O no vale la pena? No. ¿Puedo contestar?
no vale la pena. O sea, en la neurofibromatosis, si tenés un tumor que es muy grande, se va a tener que operar por el tumor, independientemente de que sea el acústico o el facial. Y siempre las posibilidades de conservar el facial, el schwannoma en la neurofibromatosis invade todos los nervios, así que es bastante difícil poder conservar. No tiene mucho Otra situación. sentido. Claro, sí, totalmente distinto. Sí, la electroneuronografía, lo que por ahí te daba como posibilidad es que cuando vos vas a operar un schwannoma común, vos ya sabés que entras a la cancha perdiendo por ahí, porque el nervio facial tiene un daño de un 60%, un 70%, es mucho más vulnerable. Quiere decir que uno va a tener que tener mucho más cuidado y más precaución a hacer la resección, que cuando vos entras a operar a alguien que tiene una electroneuronografía que está apenitas comprometido. Yo creo que de ese punto de vista puede ser útil, pero con respecto a la NF2 no. Sí estoy de acuerdo con lo que dijo Lili, ¿no? ¿Yo puedo hacer un comentario? Adelante. Muy buena la charla, Soledad, buenísima, muy didáctica y muy práctica, muy gráfica. Yo la verdad que no es que es algo que veamos tan seguido en Gamma. Sí, yo me acordaba de ese paciente que mencionaste, era el único que yo vi. Hay un trabajo, no me acuerdo detalles porque no es que lo acabo de ver, pero hay un trabajo de un autor que es Sheehan, que Sheehan es muy bueno, es un tipo muy serio que fue, no sé si fue discípulo directo del Excel, si no me parece que fue discípulo del discípulo, pero bueno, él escribió un montón de libros y está a cargo en la Universidad de Virginia y estuvo muchos años en Pittsburgh. Y hay un artículo de él que tiene un seguimiento de schwannomas faciales pequeñitos, que eso es un punto muy importante, de 5 años, con resultados de 90% de control tumoral en 5 años, que está bueno el follow-up. Son más o menos 40 y pico de pacientes, no me acuerdo, pero ese está bueno y es un tipo serio, pero bueno, nada, siempre se plantea esa discusión de si esperar, obviamente, y para que evolucione. Lo que en general dicen en las sociedades de radiocirugía, obviamente es como una pata de los tratamientos, como que promueven hacer el tratamiento si es muy chiquitito, y si es algo más intermedio, tal vez sí esperarlo, porque en el chiquito le puedes dar una dosis óptima, pero no tan alta. Si vos tenés una cosa más mediana, a veces si te pasás de la dosis, sí, tenés más riesgo de daño, ¿no? Claro, pero vos pensás que si tenés algo muy chiquitito y casi no tiene sintomatología del facial y se hace radioterapia, tiene caída del facial, estás en el horno. Sí, no, pero es chiquitito y no crecía, que es mejor sentarse a esperar. Yo me sentaría a esperar, porque hay que hacerse cargo después que el paciente de la radiación se quedó con un facial. Obvio, pero igual en este que te digo no tenían daño del facial, ¿eh? Claro, ¿qué porcentaje de daño facial no tenían? No, la verdad que busco el artículo, es más, se los mando porque lo tengo, pero no me acuerdo, pero era como seguro, si no lo pensaría. Vos estás hablando de radiocirugía. Sí, de radiocirugía, por supuesto. Después también hay autores japoneses, no, chinos, que lo que hacen cuando son tumores del facial muy chiquititos, lo sacan antes de que tengan parálisis facial, porque dicen que de esa forma pueden sacar el facial, el neurinoma, porque el neurinoma no comprometería las fibras, sino que crece como de forma exofítica. Pero bueno, presentan buenos resultados, pero creo que no es lo más conveniente, ¿no? No, y por supuesto todo es hiperdiscutible porque es algo complicado de definir. La paciente esta, Norma Encina, hace, no sé, Santiago, ¿cuánto hace que lo operaste? Como 10 años. Sí, más o menos. Y recién ahora la está controlando Sokolowski para ver cuándo es el momento para operarla, pero lleva como 10, 12 años. Está bueno, con un facial que anduvo muy bien, hasta hará un año que viene cayendo de a poco, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, si nadie pregunta, yo te quería preguntar, Sole, cuando
no podés preservar el facial o en el caso de que es un neurinoma facial muchas veces se produce una lesión total. ¿Cuándo indicás la anastomosis hipoglosofacial? Sabiendo que no podés hacer una término terminal o con injerto sural. Si no podés, ya resecaste todo, Sí. yo creo que a los pocos meses podrías hablar con el paciente de hacer una anastomosis. ¿Hay alguna diferencia en tiempo con un schwannoma del acústico o es lo mismo? En la indicación, el tiempo de la indicación, ¿eh? En el schwannoma del acústico a veces se espera, hacemos controles con resonancia para comprobar que no tenga recidiva, nada, y muchas veces se espera. A ver, a veces en el schwannoma de facial uno cree que si el facial quedó indemne, se espera. Sí. Espera. El tema es que si uno sabe realmente que el facial se perdió y no hay forma, yo creo que si uno está con seguridad, pasaron 6 meses y la resonancia da normal, no hay recidiva, uno puede plantear al paciente una solución a la complicación que sería la parálisis. Pero hay que estar con seguridad que el facial no quedó indemne, porque a veces tenemos parálisis y en realidad el facial estaba muy acintado, con otro color, y a veces es una cuestión de sentarse a esperar. ¿Sí? Pero y en el caso de que, o sea, el facial quedó dañado, o sea, no lo ves en la cirugía, al final de la cirugía, ¿cuándo es el momento ideal para indicar la anastomosis hipoglosofacial? ¿En un schwannoma vestibular o en un schwannoma de facial? Cualquiera de los dos. En el schwannoma de facial, enseguida. O sea, si vos sabés que enseguida, cuanto antes lo haces. En el schwannoma vestibular, si te queda duda, podés esperar como máximo hasta 1 año, porque ya después del año, si hay una sección, los resultados van a ser pocos, van a ser mínimos. Y si sabés que se cortó, también, cuanto antes mejor. O sea, Sokolowski siempre dice que los mejores resultados es cuanto antes se opera el paciente y sobre todo antes del año. No es que no lo puedas operar después del año, pero los resultados van a ser peores, ¿no? Cuanto antes sabes facial cortado, cuanto antes se hace la anastomosis, mejor. Bárbaro. Bueno.